De acuerdo a la clase del pasado 27 de marzo, estuvimos hablando entonces de lo que es límites y analizamos la situación de una gráfica, ¿verdad? Dijimos entonces que un límite pues es un número al cual yo puedo aproximarme lo más cercano, pero sin ser ese número. En este caso yo elegí valores cercanos a una función y tanto por la derecha como por la izquierda, ¿verdad? Cuando decimos por la derecha, estuvimos hablando de 3.99 y también 3.99, 3.9, o también valores por la izquierda, menos 4.001. Y en las dos tablas, si ustedes se pudieron dar cuenta, las dos coincidieron con el número 8. Entonces, el límite de esta función es 8. El límite de esta función, cuando me aproximo lo más cercano a menos 4 nos da como resultado 8, ¿sí? Y precisamente aquí está la gráfica para que ustedes se recuerden. Entonces la gráfica de esa función precisamente lo involucra, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí con las líneas sobre la horizontal, lo más cercano a menos 4 nos dio como resultado para un valor de la función de 8, ¿sí? Entonces el límite de la función cuando x tiende a menos 4 es 8. Y aquí hay un espacio vacío porque este espacio vacío me indica que en ningún momento tengo que ser menos 4. Solo tengo que estar muy próximo a lo que es menos 4. Entonces yo puedo venir y estructurar de una forma ya más formal el concepto de límite y es precisamente esto, ¿sí? En vista de que los resultados numéricos de las puntas de las flechas se hacen muy próxima a como se quiera al número 8, entonces decimos que el límite es 8 cuando x tiende a menos a, ¿sí? O tiende a menos 4. Para finalizar entonces la explicación de la parte teórica, aquí está precisamente ya el concepto un poco más formal al respecto. Porque aquí vamos a decir lo siguiente, miren, si f de x puede hacerse arbitrariamente muy próximo a un número, ¿sí? Entonces las x que yo estoy tomando, los valores de la entrada, van a estar muy cercanos del número a, de un número a, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces a eso yo lo denomino como el límite de una función cuando x tiende a y eso es igual a L. ¿Qué se escribiría de esta manera? Miren, límite de una función cuando x se aproxima a algún número va a ser igual a un valor de la salida, ¿sí? La notación pues va a ser muy importante porque aquí vamos a decir el análisis sobre el concepto de los límites tanto por la izquierda como por la derecha. Miren. Cuando va a aparecer x que tiende a negativo, significa entonces que los números se están aproximando a x, pero por la izquierda, ¿sí? Cuando aparece esta notación x que tiende a positiva, significa entonces que las x se están aproximando mucho al valor a, pero por la derecha, ¿sí? Y ahora bien, cuando en la notación yo no encuentro ningún signo, ¿sí? Cuando x tiende a, quiere decir que esa se está aproximando al valor x, pero por ambos lados, todos sobre el dominio de la función. La palabra aquí tiende significa una aproximación, es decir, que está muy próximo a ese valor. Ese sería en cuestión de la notación de límite, ¿verdad? Bueno, por eso es que se estructura precisamente así. La situación anterior de x que tiende a negativa o x que tiende a positiva involucra entonces a lo que llamamos límites laterales. Los límites laterales pues puede hacerse arbitrariamente muy próxima a algún número por la izquierda o por la derecha, ya lo hemos dicho, aquí se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Es decir, que cuando yo escribo x que tiende a positiva por la derecha y x que tiende a negativa por la izquierda. Por eso es que se escribe así. Límite de la función entonces cuando x tiende a negativa. Significa entonces que me estoy aproximando al valor x, pero por la izquierda. Y cuando aparece esto, límite cuando x tiende a positiva, significa que me estoy aproximando a sin ser a, pero por la derecha. ¿Sí? Y límites por los dos lados es cuando precisamente no tenemos ningún tipo de signo aquí
al cual tiende el valor del límite, ¿sí? Entonces eso lo escribo en forma matemática general. Este es el vocabulario que más vamos a utilizar. Miren, el límite entonces de la función cuando x tiende a es igual a L. Analizando parte por parte esta función, significa entonces que yo estoy tomando valores muy próximos a sin ser A para obtener entonces un valor a la salida al cual tiende el límite de la función. Esa sería la última parte teórica que necesitaba irles explicando hasta este momento. Entonces, con lo del caso de los ejemplos, pues la vamos a empezar a trabajar en este momento, ¿sí? Y no es aconsejable ni práctico en ninguna instancia, nos dice por acá, llegar a una conclusión sobre el respecto de lo que es la existencia de un límite con base a una gráfica o tabla de valores numéricos. Ojo, nosotros no vamos a calcular límites utilizando gráficas porque no es muy preciso esa notación. Lo que más vamos a utilizar pues son los teoremas, es decir, las leyes sobre los límites. Y los teoremas pues van a considerarse en esta sección para encontrar de una forma más matemática lo que es la existencia de un límite. Nosotros no vamos a utilizar gráficas, sino que vamos a utilizar más los conceptos de límite, es decir, teoremas, leyes sobre límites. Entonces, solamente con lo anterior era para que ustedes comprendieran la notación. Ahora entonces vamos a trabajar con algunas propiedades de los límites. Vean estas de acá. Las primeras propiedades me indican lo siguiente, dos límites fundamentales. Cuando dice fundamentales, necesitamos que se los vayan memorizando, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice límite de C cuando X tiende a es igual a C. Entonces ese es el límite de una constante. En pocas palabras, el límite de una constante es una constante, ¿sí? El límite de una constante es la constante, ¿sí? Así de sencillo. Y ahora vean esta, el límite de una variable, pero cuando X tiende a algún número, ¿sí? Límite de X cuando X tiende a A. Se convierte nada más en la sustitución de X por A. Bueno, yo sé que tal vez mucha anotación ahorita de forma general, ¿sí? Veamos algunos ejemplos entonces, ¿sí? Miren ejemplos tan básicos que de hecho voy a borrar las mismas respuestas para volverlo a realizar aquí con ustedes. Miren, vemos la siguiente, miren, límite de 10 cuando x tiende a 2. Este 10 es la constante, ¿sí? Este 10 pues es la constante. ¿Y qué dice acá? Límite de una constante es la constante. Entonces el límite de 10 cuando x tiende a 2, así de sencillo, es 10. Miren, nada más. Límite de una constante es la constante. Aquí vean esta otra, límite de pi. Pi es una constante. Límite de pi cuando x tiende a 6, entonces no le voy a prestar todavía la atención al valor al que tiende el límite, si es una constante, por supuesto. Entonces el límite de pi cuando x tiende a 6 vendría siendo a pi. Miren, el límite de una constante es una constante. ¿Cómo lo es el límite de una variable? Miren, el límite de x cuando x tiende a, lo único que hacen es cambiar la x por el valor que tiene, ¿sí? Veamos entonces algunos ejemplos por acá. Miren por acá, límite de x cuando x tiende a 2. Lo único que usted va a hacer es cambiar la variable por el valor que asume, ¿sí? Aquí dice que x es igual a 2, entonces el límite de x pues es igual a 2. Así de sencillo. Miren, usted no se complique ahí la existencia. El límite de x cuando x tiende a 2 solo cambie la variable por el valor al que tiende el límite, ¿sí? Entonces aquí es 2. Límite entonces es 2. Nada más. Y ahora acá, el límite de x cuando x tiende a 0, entonces este es igual a 0. Miren, así de sencillo. Solamente usted está cambiando la variable por el valor al que tiende x, en pocas palabras. La utilización de esos dos conceptos las va a aplicar de aquí en adelante, es el fundamento que usted va a necesitar. Veamos otro teorema fundamental, que es el límite de una función multiplicada por una constante. ¿Sí? Límite de una función multiplicada por una constante. Aquí lo que me dice el problema, mire, límite de c. C aquí es la constante.
f de x pues es una función. Entonces lo que vamos a hacer ahí es quitar la variable, ¿sí? De la constante. En pocas palabras, voy a multiplicar la constante por todo el límite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Quitar la constante, ¿miren? Entonces estoy quitando la constante por el valor del límite de x. Bueno, muy bien. Vamos con unos ejemplos, miren. Ejemplos fundamentales. Veamos acá, límite de 5x cuando x tiende a 8. En pocas palabras, si ustedes se fijan, aquí 5 es la constante, ¿sí? Esa es C. ¿Y qué dice el problema? ¿O qué dice la anotación? Que voy a multiplicar la constante por el límite de x. Entonces, miren, lo único dificultoso que usted va a hacer aquí es multiplicar 5, ahí está, por el límite de x cuando x tiende a 8. Eso es lo único que ha pasado acá. En pocas palabras, se está quitando 5 y lo está escribiendo antes del límite. Y ahora aquí evalúe el límite. Este 5, pues, prácticamente es una constante y lo mantiene. Ahora, lo único que usted va a hacer es cambiar la variable precisamente por el valor al que toma el límite. Entonces aquí en lugar de escribir x, escribo 8. Entonces estoy multiplicando 5 por 8. Y 5 por 8 es 40. Quiere decir que el límite de 5x cuando x tiende a 8 es igual a 40. Y esa sería la aplicación de esa propiedad o ese teorema fundamental. Evaluemos este otro límite. Límite de x, bueno, límite de menos 3 medios de x cuando x tiende a menos 2. Muy bien, aquí la constante ahora es una cantidad racional, pero usted no se preocupe ahí, ¿verdad? Porque aquí menos 3 medios la va a multiplicar. Mire, está quitando la constante de la variable. ¿Quién es la constante? Pues sería menos 3 medios. Esa es la constante. Entonces está multiplicando la constante. Separe la constante de la variable, ¿sí? ¿Quién es la variable acá? Sería x. Entonces le quedaría de esta manera, miren. Límite de x cuando x tiende a menos 2, siempre de esa variable. Entonces estoy quitando por acá. Solamente voy a escribir 2 por acá. Bueno, no me deja escribirlo, voy a tener que recurrir a esto. Ahí lo tenemos. Muy bien, cuando x tiende a menos 2. Vea lo que hemos hecho ahí, miren. Hemos separado la constante de la variable. Y a la variable es el que yo le estoy aplicando el límite. Límite de x cuando x tiende a menos 2. Ahora sí puedo venir y puedo evaluar. Ya es más sencillo evaluar, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 3 medios que lo voy a multiplicar por el valor que toma x. Entonces aquí cambio x por el valor al que toma el límite. Entonces en lugar de x voy a escribir menos 2. Miren, menos 2. Diga, les decía entonces, solamente estamos evaluando. Y ahora, miren, multiplique menos 3 medios por 2, es decir, una multiplicación de fracciones pues se hace lineal. Numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Entonces acá en realidad usted solo está multiplicando menos, bueno, 3 partido menos 2 porque este es signo negativo, yo la puedo escribir en el denominador. Y lo que voy a hacer ahí pues solamente es eliminar estos elementos, miren, porque menos 2 se divide entre menos 2 y el resultado final pues me daría 3. Entonces el límite de menos 3 medios de x cuando x tiende a menos 2 sería igual a 3. Solamente estamos cambiando las constantes por los valores y los elementos que tengan que ver con las variables. Los límites pueden manipularse algebraicamente también. Aquí vemos ahora algunas propiedades de los siguientes teoremas. Es particularmente importante porque dice constituye un medio para calcular límites de manera algebraica. Es más fácil que usted lo trabaje de manera algebraica que lo trabaje de forma gráfica, ¿sí? Entonces acá vamos a decir que el límite de f de x y el límite de g de x pues existen. Entonces la propiedad número 1 le dice, mire, el límite de f de x más g de x cuando x tiende a se convierte en la suma de cada función. Es decir, el límite de una suma es la suma de los límites. Eso es lo que me indica esa propiedad. La suma bueno, el límite de una suma es la suma de los límites. La misma situación, miren, cuando se está multiplicando dos funciones o el límite de un producto es el producto de los límites. Es lo que dice acá, ¿verdad?
El límite de un producto, pues es el producto de los límites, ¿sí? Eso sí, vaya considerándolo ahí, ¿verdad? Y acá, pues la tercera propiedad fundamental nos lo indica de esta manera, cuando se está dividiendo dos límites, ¿sí? El límite de f y el límite de g de x. Entonces, el límite de un cociente es el cociente de los límites, ¿verdad? Mire, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Pero aquí hay algo importante, el límite del denominador no tiene que ser cero, porque si no, este enunciado pues no existiría, ¿sí? Y ya para ir finalizando, pues la explicación de estas propiedades básicas, tenemos el límite de una potencia. Entonces, el límite de una potencia es cambiar los valores que tomen las variables y elevarlos a esos exponentes. Límite de la función f de x elevado a la n cuando x tiende a, significa entonces que usted lo único que está haciendo es evaluar toda la cantidad en el límite, es decir, todo el límite está elevado al exponente n, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos para poder ilustrar lo anterior. Esta, esta propiedad o estos, estas propiedades que ustedes ven por acá, se los voy a compartir directamente ahí en su grupo, ¿sí? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, por favor. Bueno, vamos con unos ejemplos. Bueno, lo que vamos a realizar en este momento está realmente sencillo. No se compliquen o no vayan a, bueno, a observar que está muy complicado. Bueno, la primera y para este ejemplo, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, aparece lo siguiente. Límite de 10x más 7 cuando x tiende a menos 5. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es el límite de una suma. Entonces, ¿qué dice la propiedad uno? La propiedad uno de manipulación algebraica de los límites le dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces, esta notación de límites se lo voy a escribir tanto a 10x como a 7. En pocas palabras, escribamos lo primero al primer elemento de la suma, 10x. Entonces lo escribiría de esta manera, miren. Límite entonces de 10x. Ahí está, miren. Ahora voy a escribir el signo de la suma más, ¿verdad? El límite del segundo elemento, ¿sí? En este caso sería el límite de 7, ¿sí? Límite entonces de 7. ¿Qué fue lo que hice ahí? Solo estoy aplicando la notación de límite tanto para el primer enunciado y tanto para el segundo enunciado. Miren, ahí está. Límite para cada uno de esos elementos. Y ahora lo que voy a hacer ahí es evaluar este límite, pero al evaluar este límite se convierte en la aplicación de propiedades básicas, ¿verdad? Porque si ustedes se recordarán, aquí yo tengo una constante por una variable. Entonces lo que hago ahí es quitar la constante, ¿sí? Quito ahí la constante y lo escribo antes del límite. Y ahora, pues, el límite de una constante, pues, va a ser una constante. Miren, ese es el único cambio que yo realicé por acá. Quité la notación de 10 y la escribí antes de esa magnitud. Ahora lo que voy a hacer es evaluar esos dos límites. Límite de x cuando x tiende a 5. Ojo, solo cambio x por el valor al que tiende el límite, que es 5. Entonces aquí el límite yo ya no lo escribo, escribiría 10, ¿verdad? Por 5. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de x? El que tiende a 5. Entonces estoy cambiando ese valor por el de 5. Y límite de una constante es una constante. El límite de 7 entonces es igual a 7. Miren. Y se forma esa operación tan básica. 10 por 5, pues me daría 50. Y a 50 le sumo 7 y eso será 57. Muy bien. Y prácticamente tenemos que el límite de este enunciado o el límite de esta suma se convertiría en 57. Prácticamente las propiedades de los límites solo dimos unas primeras, todavía no hemos terminado de especificar todas. Entonces, de acuerdo a su guía de esta semana, miren, tenemos los teoremas sobre los límites, que es lo que empezamos a trabajar el día de hoy. No van a llegar hasta las 52 porque no hemos terminado de explicar todos esos ejemplos, ¿sí?
Entonces, de acuerdo a los ejercicios que pueden utilizar para practicar, sería la última página, miren la página 80. Pueden empezar trabajando las primeras, miren, las primeras. Sería de la 1 hasta la 12, ¿sí? Si quieren comenzar a trabajar. Siempre les recomiendo que podamos ir leyendo también un poco acerca de estos conceptos importantes para que podamos ir desarrollando cada una de estas explicaciones. A manera de ayuda, les voy a compartir otros videos esenciales sobre estos temas de límites para que no pierdan la secuencia. Y ahí está la explicación de las otras propiedades, que es la de un producto y la de un cociente. Con eso damos por finalizado nuestra clase entonces.